El Duro, dirigida por Duane Lehman y protagonizada por Jake Gyllenhaal, ofrece una nueva versión del clásico del culto de los años 80. Gyllenhaal encarna a Elwood Dalton, un ex luchador de artes marciales mixtas contratado para proporcionar seguridad en un restaurante-bar, donde se enfrenta a la mafia local, encarnada por Conor McGregor como Knox. Aunque Gyllenhaal destaca en su papel y la acción es vibrante, la película recibe críticas mixtas. Se elogia la energía y la diversión de las secuencias de combate, pero se critica el tono desigual y los diálogos poco interesantes. Además, se señalan subdramas de relleno que afectan el ritmo general. En última instancia, El Duro se percibe como un facsímil del original, con un único atractivo visual y una evidente promoción de la UFC. Ideal para los amantes del género de acción, pero con reservas para aquellos que buscan una narrativa más cohesiva. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Elwood Dalton, un ex luchador de la UFC, ahora se gana la vida en peleas clandestinas donde su sola presencia intimida a los adversarios. Tras ser apuñalado, con una vida llena de desdicha y remordimientos por la muerte de un amigo durante una pelea, considera terminar con todo colocándose frente a un tren. Sin embargo, en el último momento el arrepentimiento lo invade. Intenta arrancar su auto desesperadamente, pero este no responde. El tren se aproxima velozmente, solo en el último instante logra poner el vehículo en movimiento recibiendo el impacto del tren. La oferta de Frankie, una chica que lo busca para proteger su bar de clientes problemáticos, le ofrece una salida a su miseria, pero Dalton, sumido en su oscuro pasado, la rechaza. Aunque la tentación económica es fuerte, sus demonios internos son más poderosos. Sin embargo, el gesto de Frankie, al dejarle su número de teléfono, indica una posibilidad de conexión humana que Dalton había descartado. Después de aceptar la oferta de trabajo en el bar en Cayos de California, Dalton viaja en autobús hasta su destino. En el camino se encuentra con Charlie fuera de una librería, quien se presenta amigablemente. Pronto aparece el padre de Charlie, el dueño de la librería, quien indica a Dalton cómo llegar al bar. Está en la carretera pasando el marcador 77. Al llegar al bar, Dalton observa un ambiente agradable y pacífico, pero la tranquilidad se desvanece con la caída del sol. El lugar se transforma en un escenario de peleas. Cuando Billy, un joven, intenta mantener el control, termina golpeado. La situación empeora con la llegada de varios individuos en motocicletas, causando destrozos. Decidido a restaurar la paz, Dalton se enfrenta a los alborotadores. A pesar de su calma inicial, la negativa de los hombres a retirarse pacíficamente lo lleva a actuar. Después de dejar a los alborotadores heridos en el suelo, Dalton muestra su humanidad al llevarlos al hospital más cercano para recibir atención médica. La doctora Ellie, al enterarse de la situación, lo reprende pero termina ayudándolo al notar la herida de Dalton, que se ha abierto y ha manchado su camisa de sangre. Con preocupación genuina, lo llevan dentro, limpia su herida y le proporciona antibióticos. Oye, Doc, gracias. Perdón por los problemas. Díselo a mi personal, ellos son los que tienen el trabajo extra. Después de la impresionante exhibición de fuerza de Dalton en el bar, todos quedan asombrados. Sin embargo, lo que él desconoce es que los hombres que enfrentó trabajan para un hombre peligroso y endeudado llamado Ben Brandt, cuya familia una vez fue poderosa en Florida. Brandt, desesperado por el dinero para construir un hotel, busca adquirir el bar de Frankie, quien se niega a vender. Dalton elige quedarse en la casa flotante de Frankie, siendo advertido sobre un cocodrilo en los alrededores. A la mañana siguiente se sorprende al notar que todos en el pueblo lo reconocen y lo llaman por su nombre. ¿Cómo estás? En la librería de Charlie, defiende a la joven de unos agresores, quienes huyen al verlo. El pueblo se enteró rápidamente de la confrontación en el bar la noche anterior. Aunque Dalton intenta guiar a Billy para manejar los problemas en el bar, la situación se intensifica cuando alguien intenta usar un cuchillo. Dalton se ve obligado a intervenir y contratar a un exboxeador para ayudar a Billy. Por un breve momento, parece que el bar vuelve a la normalidad con la ayuda de Dalton y el nuevo empleado. Sin embargo, la tranquilidad es efímera, ya que los problemas con Brandt y sus hombres están lejos de terminar. En una noche solitaria de regreso a casa, Dalton es emboscado por un auto que intenta atropellarlo. A pesar de esquivarlo inicialmente, el conductor lo golpea, enviándolo a una caída inevitable al agua. Milagrosamente, Dalton logra sobrevivir y regresa al barco, solo para encontrarse con Dill, el líder de la banda, armado con una escopeta.
En un rápido enfrentamiento, Dalton logra desequilibrar a Dill y arrojarlo al agua. A pesar de tener la oportunidad de venganza, Dalton opta por no tomar la vida de Dill y arroja el arma al agua como muestra de su intención pacífica. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando el cocodrilo aparece y atrapa a Dill por las piernas. Con un instinto de rescate, Dalton intenta ayudar a Dill, pero el cocodrilo comienza a girar arrastrándolos hacia las profundidades. A la mañana siguiente, la policía busca el cadáver de Dill, aunque con pocas esperanzas de encontrarlo. Más tarde, al salir de la biblioteca de Charlie, Dalton es abordado por un hombre armado enviado por Brandt. Sin titubear, Dalton neutraliza al hombre, rompiéndole los dedos y despojándolo del arma. ¡A la mierda! Mientras tanto, el padre de Brandt, desde la prisión, contacta a Knox, un psiquiatra con intenciones mortales hacia Dalton. Knox es enviado para acabar con Dalton de una vez por todas. Por otro lado, Dalton se encuentra con Ellie, con quien comparte un encuentro ameno y una creciente conexión. Un día, Ellie aparece frente a su casa con un bote, invitándolo a pasar el día juntos. Sin embargo, cuando Ellie comienza a hacer preguntas personales, Dalton se da cuenta de que ella busca más que una amistad. Consciente de su peligroso estilo de vida, Dalton se prepara para alejarse de Ellie, pero es detenido por un beso inesperado de ella. Después de su encuentro con Ellie, Dalton es abordado por oficiales, entre ellos Big Dick, quien trabaja para Brandt. A pesar de la amenaza, Dalton parece imperturbable, incluso divertido, lo que enfurece a Big Dick, quien ordena su detención. Sin embargo, Ellie interviene, revelando que es su hija y llevándoselo en su auto. Durante el trayecto, Ellie confiesa que su padre trabajaba para el padre de Brandt y ahora para él. Mi padre trabajaba para él. Tenía una flota de botes que transportaban turistas y drogas. Esa noche en el bar, Brandt confronta a Dalton con un video de la noche en que accidentalmente mató a su amigo, hiriéndolo emocionalmente. Al salir, Brandt ordena a Knox destruir el bar. Knox, acompañado de hombres, irrumpe en el lugar, desatando el caos y la violencia. Mientras el bar se convierte en un campo de batalla, Dalton permanece sentado en la barra hasta que ve a Knox dirigiéndose hacia él. Comienza una pelea desigual donde Knox muestra fuerza bruta, pero Dalton es más ágil. A pesar de esquivar algunos golpes, Dalton termina ensangrentado en el suelo. Decide retirarse, reconociendo que la batalla es inútil. Derrotado y decidido a marcharse, Dalton llega a la casa flotante para recoger sus cosas. Aunque Frankie intenta persuadirlo para que se quede, Dalton ya ha tomado su decisión. ¿Ves eso? A lo largo de la carretera, Brandt es dueño de todo. Quiere apropiarse y construir un estúpido hotel para ricos idiotas. Sin embargo, al llegar a la parada de autobuses frente a la librería, se encuentra con el caos. La librería está destrozada y la policía presente. Al preguntar por Charlie, su padre descubre que han sido trasladados en ambulancia. Convencido de que debe enfrentarse a Brandt, Dalton llega a la mansión y golpea a uno de los hombres, dejándolo caer en la piscina. Luego lleva el cadáver a su camioneta, siendo visto por otro hombre de Brandt. Este último revela la ubicación de Brandt antes de marcharse, confesando que solo quería andar en motocicleta y se vio atrapado en una banda de matones. Escuché a los hombres de Brandt y habrá reunión en Harvest Key. Brandt va a conseguir el dinero que necesita. Es a las 5 a.m. Más tarde, Dalton se infiltra en una operación policial corrupta y se encuentra con una maleta llena de billetes y deja al hombre que había matado anteriormente. Incriminando a un oficial, le dispara al cuerpo con el arma del policía capturado, confundiendo al forense. Después regresa a su bote y prepara explosivos. En ese momento, el padre de Ellie aparece y revela que el oficial le informó sobre el dinero. Preocupado por la seguridad de su hija, el padre de Ellie le advierte a Dalton que Brandt lo ha capturado y corre peligro. Brandt le da hasta mediodía para entregar el dinero o enfrentará graves consecuencias. Decidido a rescatar a Ellie, Dalton se dirige hacia donde se encuentra Brandt. Al llegar, activa los explosivos, causando una explosión que deja a todos aturdidos. Aprovechando el caos, busca a Ellie y la encuentra atrapada en una habitación. Juntos intentan escapar, pero el cristal se rompe, sumergiéndolos en el agua. Mientras luchan por llegar a la superficie, Knox llega en una lancha, intentando arrollar a Dalton. Con astucia, Dalton usa a otro hombre como escudo y logra esquivar el ataque. Mientras tanto, Brandt captura a Ellie y la lleva a un bote, dirigiéndose hacia el bar. ¡No te muevas de ahí! ¡Yo mismo voy a destruir ese maldito bar! En un enfrentamiento tenso, Knox intenta nuevamente atacar a Dalton, pero este se sujeta a la lancha y logra enviar a Knox al agua. Brandt, por otro lado, intenta estrellar su bote contra Dalton, quien salta en el último momento y se aferra al bote de Brandt. En medio del forcejeo, Ellie y Dalton se dan cuenta de que se acercan a la playa. Saltan justo antes de que el bote impacte, enviando a Brandt volando por los aires. En medio del caos en el bar, Dalton se enfrenta a Brandt, quien aún con vida intenta atacarlo con un arpón. Enfurecido, Dalton lo persigue y le impacta contra una mesa, dejándolo herido.
Sin embargo, Knox aparece en un auto y arroja a Dalton por los aires, iniciando una dura pelea entre ambos. A pesar de sus esfuerzos, Knox toma la ventaja y apuñala a Dalton con un trozo de madera. Herido pero decidido, Dalton logra detener a Knox y lo apuñala repetidas veces hasta acabar con su vida. Brandt, aún presente, ordena a Knox que acabe con Dalton, pero este último, harto de sus órdenes, le quiebra el cuello. ¿Qué se necesita para callarte? Antes de que Brandt pueda atacar a Dalton, este último se defiende y lo apuñala con el mismo trozo de madera, dejándolo sin aliento. Con la llegada de Ellie y su padre, quien agradece a Dalton por salvar a su hija, Dalton decide marcharse. Antes de partir, deja la maleta llena de dinero a Charlie y su padre, prometiendo hacerse cargo. Mientras el bar comienza a ser reconstruido, Dalton se aleja, dejando atrás un pasado de violencia y buscando un nuevo comienzo. ¿Y bien? ¿Te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.